Buenas tardes a todas y todos. Tengo el agrado y el honor de coordinar esta mesa donde está el presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, la presidenta de la Asociación de Salud Colectiva de Brasil y nuestro presidente de la Asociación Argentina de Salud Pública. Yo voy a hablar muy brevemente para hacer una introducción al tema, porque acá lo que nos interesa es escuchar la perspectiva que se está teniendo desde las asociaciones de salud pública y desde la federación acerca de los problemas y todas las cuestiones que hemos estado hablando en este congreso y que están dando vuelta en la problemática de las naciones y de los pueblos en nuestra materia. Simplemente voy a recordar que en las postrimerías del siglo XIX, Rudolf Virchow, el padre de la patología moderna, ya señalaba que los microbios eran unas pobres causas de enfermedad comparados con la pobreza. Nosotros recordamos siempre que nuestro insigne Ramón Carrillo planteaba exactamente lo mismo. Él lo tomó 60 años después de Virchow, pero lo resignificó. Porque Virchow en su momento planteaba eso en la polémica que tenía con Robert Koch, padre de la microbiología. 60 años después, tanto la teoría celular como la teoría microbiana habían dado el fundamento de la fisiopatología y de la etiología moderna, que incluso hasta hoy se proyectan. Ya no había discusión acerca de un tema o del otro. Ramón Carrillo lo que quiso significar es, dada la evidencia que había del severo problema que los microbios representan, ¿qué tanto más importante es la pobreza como causa y como multiplicador de todas las falencias, de todas las problemáticas que derivan de la pobreza? Dicho esto, voy a otra cuestión, que es la dualidad que deben enfrentar los sistemas de salud, abstrayéndonos de los determinantes de salud que no están directamente ligados a estos. Por un lado tenemos la necesidad de afrontar las cuestiones relativas al bien común, que es una construcción colectiva, es una construcción comunitaria. Y por otro lado tenemos a la salud como derecho humano, lo cual implica que es de un ejercicio personal intransferible y por lo tanto inalienable. Esto plantea dilemas y en estos dilemas se deben mover todos los sistemas de salud, procurando, por supuesto, dar el mayor grado de igualdad y de justicia social posible. Paro de hablar aquí, le doy la palabra a nuestra invitada Luis y comenzamos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias más una vez a la Asociación Argentina por la invitación. Con este título de Desafíos y Propuestas de la Salud Pública desde una perspectiva latinoamericana, me veo con mucho gusto, porque yo, como alguien que ahora está en una situación de discusión, de participación en el Foro Global Mundial de la Salud Pública, me quedo siempre a refletir cuál la contribución que yo como latinoamericano puedo aportar a la salud pública en el foros internacionales, mundiales. A cada vez que pienso sobre eso me quedo muy tranquilo y de hecho muy orgulloso, muy contento de la tradición de salud pública que hay en nuestra región. Creo que tenemos una contribución original y de gran profundidad a hacer para la discusión en la salud global, sobre todo para los países del norte, de pasado colonizador. Tenemos una experiencia de
hemos sido colonias de explotación, com pueblos originários muito criativos, muito resistentes, que estão aí há 500 anos resistindo bravamente. Então, creio que temos uma contribuição, de hecho, importante e original. E, nesse sentido, dos pontos, me parece que podemos afirmar como contribuição já bem estabelecidas da saúde pública latino-americana para a saúde pública global. Destacaria, então, esses dois conceitos. O primeiro, o conceito, a ideia, a teoria do processo de determinação social da saúde, que se distingue bastante da ideia que é mais comum nos países do norte global, de determinantes sociais da saúde. São coisas completamente diferentes. Nós tratamos da determinação social como fatores que se podem aislar e estudar quantitativamente, etc., mas como um processo de produção da saúde, da enfermidade e do cuidado. É um processo que supera a distinção que podemos fazer entre o biológico e o social. Os seres humanos somos, ao mesmo tempo e sempre, mesmo nossa Constituição, enquanto estado vital, enquanto organismos vivos, não seria possível se não fôramos seres sociais. Então, o processo de determinação social implica, ao mesmo tempo, o reconhecimento desse duplo caráter interconectado, mutuamente dependiente de nossas condições de seres vivos, biológicos e de seres ao mesmo tempo sociais. Nossa Constituição genética, física, química, corporal é dependiente, está determinada por nossa condição de seres que vivem em sociedade, em relações mediadas por linguagem, mediadas por relações sociais que nos põem em diferentes posições de poder. Eu copiei aqui porque creio que é magistral essa definição que faz nosso maestro Jaime Breil sobre o processo de determinação social. O paradigma da determinação social se propõe a decifrar o movimento da vida, de seu metabolismo histórico em la natureza de los modos de vivir típicos, econômicos, políticos, culturais e do movimento de los fenotipos humanos, no marco do movimento de la materialidade social, cuyo eje é a acumulação de capital, número que toma em nossas sociedades a reprodução social. Isso é uma contribuição que quizás aún nós mesmos não hayamos desarrollado em todo seu potencial, incluso para informar nossa ação política de transformação dos sistemas sociais de saúde. Sabemos que os processos de reformas sanitárias que tentamos fazer não se limitam em seu projeto a uma simples reforma sectorial de los serviços de saúde, sino a uma transformação social profunda em los modos de viver que temos. Então, creio que este conceito, esta teoria, tem um maior potencial heurístico e orientador das práticas de los serviços de saúde do que a noção de determinante social. Aunque isso eu he vivido muito na cena global, é importante manter uma aliança com os teóricos de los determinantes sociais, porque a opção é o paradigma biomédico, biologicista, individualista, mercantilista. Então, há que fazer críticas fraternas a esses companheiros do norte que abraçam esta ideia de determinantes sociais, porque em seu contexto é sumamente avançado. Creio que agora, essa é uma discussão, há muitos colegas que não a aceitam, creio que agora é o conceito de sindemia, que aí sou incorporado a partir da antropologia médica do Mary Singer, por alguns de salubristas, no contexto da discussão de sindemia, é um avanço. É um avanço importante em relação à ideia de determinantes sociais da saúde, aunque pode enriquecer-se com esta discussão de determinação social. O segundo conceito que me parece uma contribuição inovadora e original, importante da saúde pública latino-americana, é o conceito de saúde coletiva, que vai mais allá do conceito da prática
de la salud pública tradicional, que toma como objeto de intervención no los problemas de salud definidos en términos de enfermedades o de riesgo, mas sí toma como objeto las necesidades de salud. Eso implica que hay que desarrollar intervenciones sobre todo el proceso de salud, enfermedad, cuidado. No solamente con medidas de carácter preventivos, medidas basadas en tecnologías de carácter biológico. Seguro que hay que tener ese tipo de tecnología, los medicamentos, las vacunas son muy importantes, las condiciones de saneamiento, etc. Mas la salud colectiva va más allá de esto, con proposiciones sobre las condiciones de vida, sobre la calidad de vida. En última instancia, podemos decir que el proyecto de la salud colectiva es un proyecto de permitir a los seres humanos que desfruten da calidad de vida a partir de sus proyectos de felicidad. Proyecto, portanto, de emancipação humana. Esto que implica que, además de la capacidad técnica, de la capacidad de estudio, de intervención, do ponto de vista del conocimiento, do ponto de vista de la formación, hay que tener una capacidad de militancia por la emancipación, como diría nuestro maestro argentino, o Mário Testa, ya citado aquí pelo profesor Jair Nilson. Eso creo que son ya dos contribuciones bien establecidas de la salud pública latino-americana, da salud coletiva latino-americana para o mundo. Pero identifico também, e aqui me vou rapidamente, desafios que aún podemos contribuir, podemos aportar, trazer novas aportações. O primeiro é o próprio conceito de determinação social de la salud, que, aunque bem estabelecido, está a merecer un nuevo enfoque, que las teorías de la complejidad pueden trazer. Hay que reconocer, por ejemplo, que los aspectos ambientales del modo de determinación no han sido suficientemente desarrollados desde la perspectiva de la determinación social. Y vivimos una crisis climática. Creo que tenemos que parar de hablar de cambios climáticos. Eso se passou, já vivimos uma emergência, uma crise climática, e é preciso chamar as coisas pelo nome que têm, dar-lhes nomes pelo que são, e não pelo que eram. E agora, de hecho, um problema de crises de emergência. Então, há que complexificar a ideia de determinação social. E aí, outro argentino muito importante, Juan Samarra ha hecho una contribución de la mayor importancia para eso. La idea de diversos niveles de realidad. Para enfrentar la pandemia, hemos visto, tenemos que intervir desde el nivel biomolecular, inmunológico, hasta el nivel simbólico, la infodemia que vivimos, pasando por los niveles epidemiológico, ecológico, tecnológico, político, social, económico, etc. Y las relaciones de determinación se complejifican con la noción de la sobredeterminación que se permea entre las interfaces entre estos distintos niveles en que se puede analizar la realidad que de hecho es uno. Entonces, hay un desafío que estamos todos llamados a enfrentar. Un segundo desafío me parece que se trata das novas aportações colocadas, e discutíamos, Rosana hablaba isso por la mañana, de la articulación entre las luchas por la redistribución, las mejoras de las condiciones económicas para todos, la igualdad social y las luchas por el reconocimiento, las pautas identitarias. Aquí hay que hacer una autocrítica, o dos críticas, de hecho. Una primera crítica que las experiencias del socialismo real, baseada fortemente na ideia de igualdade social, simplesmente negligenciou, falhou em ter em conta as pautas identitárias. Vimos, hasta hoje, em experiência socialista, como se persistem as desigualdades entre homens e mulheres, entre homo e heterossexuais, entre blancos e negros, etc. Isso foi quase como uma coisa que se resolveria automaticamente com a igualdade social. Não foi o que passou.
Por outro lado, há que reconhecer também que as pautas identitárias, que cumpriram um papel muito importante nos avanços da democracia em todos os países. O movimento dos ambientalistas, o movimento das feministas, de los negros, não há dúvida de sua contribuição para o avanço da democracia em muitos aspectos. Mas há que reconhecer que esta luta também negligenciou, olvidou a busca da igualdade social. E assim vemos negros em posições de comando, praticando o racismo, ou mulheres em posições de comando que repetem práticas machistas. Então, é preciso superar essas debilidades das duas políticas e articular uma luta que, ao mesmo tempo, promova a igualdade social, respeitando as diferenças que existem entre esses grupos. E aí creio que menos os salubristas ele mesmo, mas os pueblos originários de Latinoamérica têm uma contribuição importantíssima a dar nesses dois aspectos, das crises climáticas e da articulação entre lutas por igualdade social e respeito a diferenças. O conceito de buen vivir, que nós conhecemos poucos como salubristas, mas que nosso povo conhece muito bem e pode ser, não tenho dúvida, mas uma contribuição muito original e muito potente para a saúde pública mundial. Me quedo por aqui, agradeço a atenção. Ahora habla el doctor Medina. Bueno, muchas gracias. Nos paramos para poder vernos. Bueno, primero, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a hablar un poco de la perspectiva, los desafíos, también en función del rol que tenemos que cumplir como asociaciones de salud pública, desde la sociedad civil, ¿no? Y lo que deberíamos aportar, que tiene que estar marcado por esa perspectiva de esos desafíos. En principio, somos una entidad joven que tenemos mucho que aprender de nuestros amigos y amigas que aquí nos acompañan de Abrasco, ¿no? Y de paso aprovecho públicamente para reconocer, para agradecer el gran apoyo que nos han dado. Por otro lado, decirles que, bien lo ha planteado Roberto, América Latina, digamos, un continente es un continente desigual, ¿no? Desigual. Él planteó el tema de la pobreza, a lo cual yo le agregaría como concepto complementario la vulnerabilidad, ¿no? Porque tenemos que plantear en nuestra sociedad compleja también el problema de la vulnerabilidad que se da, digamos, por otras circunstancias, a veces relacionadas, otras veces no con la pobreza, ¿no? Por ejemplo, los procesos de subjetivación, por cuestiones étnicas, bueno, de distinto tipo. Entonces, nosotros estamos convencidos, y creo que esto es un rol importante de nuestras asociaciones, que la salud pública puede contribuir al desarrollo de los países, debe contribuir al desarrollo de los países, tiene mucho para decir en eso, y también la salud pública contribuye a una vida digna de las personas, como recién planteaba Eugenio. Y, por supuesto, también a sociedades más equitativas, ¿no? O sea, no solamente acá el problema es, digamos, para salir de la pobreza, el desarrollo económico, sino también la distribución. Esa distribución y tener un desarrollo en equidad. Bueno, y allí nosotros creemos que en la naturaleza de los problemas, en la construcción de estas sociedades, que mucho tiene que ver con primero, ubicar a nuestros países en un concierto mundial, ¿no? O sea, hay países que están en el centro y países como los nuestros que están en la periferia, ¿no? O sea, hay un orden mundial que lo tenemos que entender en este proceso de determinación social de los problemas de salud. Por otro lado, también
plantearnos el propio proceso de producción. O sea, que hay un problema con la acumulación desmedida que nos propone el capitalismo, que indudablemente no nos lleva a una posición saludable, a una vida digna, todo lo contrario, nos aleja. Y en esto aparece con mucha centralidad el problema ambiental y el cambio climático, ¿no? Es decir, si uno tiene que, en el proceso de determinación, tenemos que darle un lugar central hoy a este problema, y todos, seguramente y todas, vivimos con enorme dolor lo que pasaba en el último Mundial de Fútbol, ¿no? Donde había estadios en un desierto, en un clima desértico y de excesiva temperatura, estadios refrigerados, ¿no? Y refrigerados con energías convencionales, ¿no? Es decir, como muchos organismos internacionales que hablan, ¿no?, del desarrollo sustentable, hacen la vista gorda, miran para el costado ante tamaña desmesura. Obviamente que todas estas cosas que las vemos a diario y que las experimentamos a diario, nos producen mucho dolor y también nos generan una desazón muy fuerte, ¿no?, contra lo que hay que luchar. Pero bueno, yendo a nuestra situación como países latinoamericanos, tenemos por otro lado una situación en nuestros sistemas de salud muy particular que nos caracteriza, que somos países que, salvo dos casos, yo diría Cuba y Costa Rica, países que tenemos sistemas de salud segmentados y fragmentados, ¿no? Con la respuesta, no voy a hablar ni voy a explicar esto, pero con la respuesta que podemos dar desde este tipo de sistema, ya refiriendo más al sistema de salud. Pero creo que para la salud pública en general, para nosotros las asociaciones, un primer desafío es cómo podemos intervenir en todas las políticas. Nosotros tenemos mucho para decir respecto también a la producción, respecto a las políticas sociales, es decir, esto de salud en todas las políticas, o sea, proponer la salud en todas las políticas, creo que es una iniciativa que puede ayudar a mitigar los efectos de este capitalismo desmesurado, bueno, rentabilista, extractivista. Bueno, ese yo creo que es un aspecto primordial. De mi punto de vista, el gran desafío que tenemos como actores, desde las asociaciones de salud pública, desde los sistemas de salud, el gran desafío es la forma de pensar. Tenemos que cambiar una manera de pensar. Es decir, el abordaje de estos problemas, estamos hablando de la pobreza y la vulnerabilidad. Le podemos agregar la longevidad de la población, la cronicidad, la condición crónica de salud de la población. Podemos agregar a esto la incidencia, ¿no?, en el proceso de determinación de la salud de todos estos factores, poniendo con centralidad el ambiente. Entonces, digamos, aquí tenemos que salirnos, ¿no?, de este pensamiento lineal, tradicional. Hoy el problema que tenemos con enfermedades emergentes, por ejemplo, se planteó aquí el problema de la sífilis congénita, por ejemplo, ¿no?, el recrudecimiento, la tuberculosis. No explica todo, porque también tenemos que entender la complejidad de los problemas que no se explican por una sola causa, pero sí la influencia enorme que tiene la vulnerabilidad social. Una vulnerabilidad que desde los sistemas de salud nos cuesta abordar, nos cuesta entender, y esta vulnerabilidad social, indudablemente, la tenemos que abordar desde un pensamiento crítico, un pensamiento complejo. Es decir,
Si bien hubo una publicación de la Organización Mundial de la Salud ya en el 2009, de la cual yo difiero bastante en los aspectos conceptuales, pero creo que ayuda como iniciativa internacional que el pensamiento sistémico puede fortalecer los sistemas de salud. O sea, ya se venía planteando, ¿no?, desde la OMS. Yo creo que tenemos que plantear con mucha fuerza esta necesidad de pensar de otra manera. Por supuesto que valiéndonos de nuevos paradigmas de la ciencia, la complejidad, la teoría de los actores sociales, de los fractales, etcétera, etcétera, pero un nuevo abordaje a los problemas complejos que debemos abordar, que indudablemente también tiene con una sociedad, que tiene que ver con una sociedad en particular, ¿no? Estamos hablando de una sociedad posmoderna, con una revolución enorme que ha significado Internet, que no tiene tantos años, ¿no? Estamos hablando de 40 años atrás, con un impacto enorme en los cambios, con una velocidad cada vez mayor de los cambios en esta sociedad de la información, donde se hace necesario pensar de otra manera para abordar la complejidad. Cuando hablamos de complejidad, quiero aclarar que no es que sea difícil, ¿no? Complejidad igual a difícil, sino la complejidad en aceptar que tenemos que abordar los problemas sin comprenderlos totalmente y que no hay una sola manera de abordarlos y que necesitamos distintas miradas, ¿no? Por eso la necesidad cada mayor de abordaje interdisciplinario, de un abordaje diverso. Bueno, yo creo que ese es el punto del cual debemos partir, y esta nueva forma de pensar también tiene consecuencias, indudablemente consecuencias políticas, desde donde nos posicionamos cada uno de nosotros. Nosotros, como asociaciones, y particularmente lo dijimos al inicio de este congreso, nos posicionamos desde un pensamiento crítico latinoamericano, donde, por ejemplo, desde la epidemiología crítica se plantea claramente esta idea, este concepto, ¿no?, del proceso de determinación social, donde ya está esta mirada compleja, y en una larga tradición que viene de la medicina social. Y, bueno, nombrábamos a Juan César García, a Mario Testa, y podemos nombrar muchos autores más. Desde ese lugar, ¿qué es lo que podemos aportar a nuestras sociedades? Bueno, yo voy a hacer ya situándonos en los sistemas de salud, ¿no? Si bien el abordaje tiene que ser integral y la salud pública no tiene que ver con los sistemas de salud exclusivamente, sí voy a marcar algunos problemas mirando desde los sistemas de salud. Por supuesto que uno no puede dejar de hablar del financiamiento y la gestión de los sistemas de salud, ¿no? Y allí, en nuestras sociedades, con la segmentación y la fragmentación, tenemos una gran desigualdad hacia dentro de los sistemas de salud. Por supuesto, también problemas de necesidades de desarrollo en nuestros países, porque hay que hablar en esos términos. O sea, para aumentar el financiamiento de la salud también tenemos que lograr mayor desarrollo económico y social. Si nos comparamos con los países centrales, hay una diferencia de aproximadamente 5-1, porque estamos hablando de $1.000, $1.500 por cápita por año en nuestro sistema de salud, y estamos hablando de más de $5.000 en los sistemas de los países centrales. Si los comparamos en esos términos, hasta es discutible la eficiencia, ¿no?, de los sistemas de salud. Entonces, eso es un tema que obviamente está en la discusión, pero sobre todo, digamos, hacia adentro, y por supuesto en la puja distributiva, la necesidad de financiamiento para la salud, que por qué nosotros también lo defendemos, porque creemos que nuestros sistemas de salud pueden lograr equidad incluso mucho más rápido que otros sistemas, como el sistema de seguridad social, como el sistema educativo, ¿no? Es mucho más rápida, ¿no?, el logro de la equidad en los sistemas de salud. Mucha bibliografía que se refiere a eso. No podemos dejar de lado un problema que está presionando mucho a nuestro sistema de salud. Sabemos el tema de los medicamentos, la industria
farmacéutica, etcétera, etcétera. Pero hay un problema que son los medicamentos biológicos o biotecnológicos. Representan hoy el 20% del gasto y son el 5% en unidades físicas de medicamentos que se utilizan. Vienen creciendo a un 3% anual. Por ejemplo, las vacunas los podemos considerar medicamentos biológicos. Ya tenemos una vacuna que es la del COVID, ¿no? Que ahora hay que agregar a nuestro sistema de salud. Pero allí, digamos, hay un tema respecto al alto precio de estos medicamentos. Se llevan cada vez más porciones del presupuesto y en la lucha distributiva afectan más los salarios de los trabajadores y afectan más otros bienes que requiere el sistema de salud. Allí hay un problema central y hay un problema de desarrollo. Entonces, ahí tenemos que ver, creo que es un gran desafío, cómo, por ejemplo, entre otras estrategias, porque está la evaluación de la tecnología y otras estrategias, pero también las posibilidades de desarrollo soberano de nuestros países. Creo que la biocopia, ¿no? Las biocopias o los que son similares a los genéricos, ¿no? En el caso de estos tecnológicos o biotecnológicos son muy importantes en nuestro desarrollo y ahí tenemos que ver cómo orientamos la investigación, cómo orientamos los recursos hacia ese lugar. Y por último, para terminar, el problema de nuestro sistema de salud y lo que hemos abordado de nuestra asociación como un problema generalizado en nuestro país y en el cual más ha surgido en las reuniones que hemos tenido, el problema a nivel del talento humano, pero yo subiría, ¿no?, lo del talento humano. Yo creo que hablaría del problema, hablaría de la subjetividad. Es un tema que aborda también Rosana, considerar la subjetividad, ¿no? En este cambio de pensamiento, en el abordaje de la salud pública, considerar el abordaje de la subjetividad. Y allí tenemos desde los procesos de subjetivación de las personas, o sea, tenerlos en cuenta, también de los trabajadores de salud, Rosana nos habla tanto de eso, y considerar, por supuesto, la ley de salud mental, los problemas que hay de subjetividad, que es un tema que por nosotros en nuestro país tenemos una ley que es un orgullo para nosotros y que todavía tenemos que debatir y trabajar mucho para ver cómo la vamos a implementar totalmente. Pero también, digamos, en los cambios de los sistemas de cuidado y la necesidad de que las personas se impliquen más en su salud. Aquí aparece el tema de la participación social en salud y esto es un desafío enorme. En nuestro país venimos muy atrás en ese sentido, más atrás que Brasil. Necesitamos que exista una negociación posible, ¿no?, entre actores de la sociedad civil y los gobiernos para poder implementar las políticas de salud. En eso estamos muy lejos. La comunicación social en salud es un aspecto porque en esta subjetividad hay una disputa por el sentido. O sea, hoy, en esta sociedad, hoy en día, es lo que hacemos y también cómo se comunica. Digamos, acá la comunicación forma parte de la acción. No podemos separar a la comunicación. Y la comunicación es una herramienta central en las políticas de salud. Entonces, en esa construcción de la subjetividad tenemos que tener muy en cuenta las políticas de comunicación. Para ir cerrando, ya pues no tengo más tiempo. Mencioné algunos aspectos. La conformación de los equipos de salud es muy importante. Lograr equipos de salud no jerárquicos, ¿no? Que tiene que ver esto también con los subjetivos fundamentalmente, que tengan espacios de reflexión, que puedan, es decir, no hay equipo de salud si no hay reflexión que la acompañe y eso tiene que, obviamente tiene que ser contemplado por las políticas públicas y es un desafío enorme. Es decir, la subjetividad puesta en el centro, en este cambio de la forma de pensar, la subjetividad puesta en el centro. Bien, por eso pensamos que nuestras asociaciones de salud pública, que además de poder contemplar a todos los colectivos que tienen que ver con la salud pública,
la importancia que lleven la voz de la salud pública al espacio público, a la opinión pública, pero también para que pueda ser aplicada en todas las políticas que tengan que ver con el desarrollo del Estado, y que estas asociaciones debemos de ser pluralistas, diversas, tenemos que tener una visión integral y que tenemos que ser progresistas, porque lo que se requiere, el gran desafío, es cambiar el orden social, eso es el progresismo, y tenemos que trabajar para eso. Muchas gracias. Ahora habla nuestra compañera, la doctora Rosana Orozco. Bueno, buenas tardes. Quería empezar agradeciendo la invitación, la alegría de estar acá y decir también, ¿no?, la alegría de ver que el Congreso está tan lleno, tan vivo, tan productivo. Yo pensé en comenzar así, en una discusión para pensar, por ejemplo, ¿qué tenemos entonces nosotros como cuestiones de salud en América Latina, ¿no? ¿Cuáles serían nuestros puntos de semejanza, vamos a decir, o de intersecciones o de cosas comunes que nos juntan a pesar de nuestras diferencias, ¿no?, en los países latinoamericanos? Y creo que todos estamos muy marcados por la desigualdad, estamos marcados por el racismo, fuimos y somos hasta hoy marcados por las secuelas del colonialismo, y él se reedita en los neocolonialismos cotidianos. Y todos nosotros también somos democracias muy jóvenes y con fragilidades específicas. Creo que hubo un momento de la historia reciente que pensamos que las democracias latinoamericanas estaban consolidadas o garantizadas, y me parece que los últimos años nos han conseguido mostrar que no lo están, y esto no puede quedar fuera de nuestro cálculo ni de nuestro análisis cuando pensamos qué tiene que hacer la salud colectiva en esta región, ¿no? Y un otro punto que nos marca y tiene que ver con todos los anteriores que yo decía es que hay una presión impresionante, ¿no?, de las entidades internacionales en que todos nuestros países paguen sus deudas externas, pero no de que paguen sus deudas internas sociales, ¿no? Entonces creo que tenemos que poder colocarnos como asociaciones en este papel de ser un poco el grillo, ¿no?, hablante, que diga todo el tiempo que tenemos deudas internas sociales, y que estas deudas internas sociales son muy importantes, ¿no? Por eso creo que todos nuestros países tienen esta tarea pendiente, una deuda de aumentar la inclusión social, regional, y también de disminuir la inequidad, ¿no? Y por eso creo que es importante, yo salí de otra reunión de una del Mercosur para venir aquí, pero me parece que es importante así pensar exactamente que estas regiones pueden fortalecerse cuando trabajan juntas, inclusive pensando modelos de desarrollo, que sean inclusivos, que sean respetuosos de las diferencias, pero que al mismo tiempo se centren claramente en la defensa y en el desarrollo de la soberanía sanitaria de nuestros países, que tiene que ver con lo que vos decías de las nuevas drogas, de los nuevos insumos, de qué le compramos a quién, de quién tiene derecho a tener patente, de con qué plata pagan los financiamientos que hacen las industrias que desarrollan determinadas tecnologías, ¿no? Entonces, en Brasil hay grupos grandes e importantes, ¿no?, que trabajan mucho esta cuestión de pensar lo que se llama el complejo médico-industrial, o sea, cómo que la producción de insumos, de remedios, podría no ser un problema, sino una solución para el desarrollo nacional. El inicio de la pandemia mostró eso muy claro para todos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en Brasil eso fue evidente. No había mascarillas, no había barbijos para comprar, Y cuando se empezaron a conseguir para comprar, eran de una calidad espantosa, que las personas bostezaban y se les abría el barbijo. Y no había barbijo porque todos se producen en China. Y todos los barbijos que se usaban en el 99.9% de los lugares en Brasil venían de China. Entonces, cuando se colapsa la cadena mercantil mundial, de repente falta algo tan simple cuanto barbijos, ¿no? Y ahí creo que es muy interesante ver las soluciones, cuando decía las soluciones creativas de nuestros pueblos, cuántas mujeres y cuántos grupos de mujeres en diversas comunidades se organizaron para empezar a construir, a fabricar máscaras
con tejido, con tela, con la tela que tenían, con los retazos que había en casa, y cómo se empiezan a producir esta síntesis entre el saber popular y el conocimiento científico. Entonces las mujeres cosían sus mascarillas, pero los científicos decían, no, pero tiene que tener 2 camadas, o no puede ser esa tela que es muy abierta, o tiene que tener un entramado mejor. Estos son ejemplos de esta creatividad, de esta posibilidad de que podemos tener nuestra soberanía sanitaria si somos capaces de pensar y de defender ello, ¿no? Por eso creo que tenemos que ser entonces capaces de desarrollar y de producir estas cosas en condiciones de autonomía, pero puede ser una autonomía regional, puede ser una autonomía donde los países pactúen. Hoy esto se hace en relación a los autos. Brasil y Argentina tienen 300 convenios de quién fabrica el amortiguador, quién la rueda y quién el otro. Entonces, si esto es posible en relación a los autos, ¿por qué no somos capaces de hacer esto en relación, por ejemplo, a estos otros productos que en algunos momentos nos ayudan a defender la vida, ¿no? Y ahí hay una corriente que yo creo que es importante dentro de lo que sería la salud pública mundial, que es lo que se ha llamado una salud, ¿no? Y que creo que nos ayuda. Me pareció muy interesante escuchar la historia, que vos empezabas con Virchow, seguíamos con Carrillo, pasamos por los determinantes sociales, para decir, bueno, llegamos a ¿qué es una salud? ¿No? Tal vez una síntesis, no sé si está muy bien así amarrada o como decimos nosotros, atada con alambre, pero por ahora nos sirve para trabajar, pero porque nos ayuda a pensar fundamentalmente esta cuestión, de que no hay una forma, no es más posible en el mundo contemporáneo pensar la salud humana separada de la salud animal y de la salud ambiental. Y creo que la pandemia fue muy clara, muy evidente de esto, ¿no? Y nuestros países, esta semana hay un investigador nuestro de la Fiocruz, Pablo Bus, que también es miembro de nuestro Comité de Relaciones Internacionales, que conversando con él me decía, sí, nuestra región, y creo que es muy importante pensar eso, es una de las regiones que es de las mayores productoras de alimento del planeta. A ver, Brasil, Argentina, Uruguay, venden carne y granos, son de los principales productores. Entonces, si nosotros cambiamos esta relación de producción, es muy estratégico lo que podemos hacer en términos de la salud ambiental universal, ¿no? Yo soy un poco como vengo con esta idea de rechazar un poco esta cosa colonial y neocolonial, entonces soy un poco enojada con la palabra sindemia, porque en Brasil por lo menos se empezó a vender, la solución era que ahora entonces no era una epidemia, no era una pandemia y es una sindemia. ¿Y qué es una sindemia? Una sindemia es un nuevo concepto que explica que la producción de salud no es solamente biológica, sino que incluye las variables sociales. Hola. A ver, que la salud colectiva brasileña está diciendo esto desde el año 79 o 78. Mi maestro está ahí, me va a corregir los años, James Nilsson. Pero, entonces, ¿por qué necesitamos ahora una palabra que viene de Harvard? Y Harvard me dice que ahora lo que yo llamé, desde que me formé, de salud colectiva y que me enseñaron mis profesores, ¿por qué que era importante cambiar la palabra pública por colectiva? De repente ahora es una sindemia. No es un neocolonialismo. Es un neocolonialismo. Entonces, hay un librito chiquito así de una escritora hindú que se llama Spivak, que se llama ¿Puede el subalterno hablar? ¿No? Y es un libro muy interesante donde ella va mostrando, va desconstruyendo que había una idea que los antropólogos, claro, no los hindúes, los antropólogos occidentales, decían que las mujeres hindúes eran las mejores mujeres, más amadas y más amantes del mundo porque aceptaban ser quemadas vivas con los féretros de sus maridos cuando morían. La viuda, digamos, se quemaba, moría junto, era condenada, entre comillas, a morir junto con el muerto. Y ella va buscando documentos en este libro para mostrar que en realidad esto es estimulado en ese momento histórico de la India, no me voy a acordar los detalles, pero es estimulado por un régimen de producción capitalista, patriarcal, digamos, que no veía la posibilidad de producir dividiendo la tierra. Entonces, ¿qué pasaba? Que si estas mujeres se transformaban en herederas o tenían que dividir las propiedades que heredaban con sus hijos, las propiedades iban a tornar cada vez menores, ¿no?
Bueno, ella usa toda esta historia que es muy entretenida, pero para decir esto, ¿cuándo se le da la palabra a estas mujeres que estaban siendo quemadas junto con sus maridos? No se da la palabra, se toma la palabra. Entonces, estoy queriendo decir esto para pensar América Latina. Nosotros tenemos que tomar la palabra y nuestras entidades de salud pública, nuestras asociaciones trabajando juntas, creo que tenemos una función ética, política, ecológica, si me permiten, mundial, que es la de transformarnos un poco en esto que yo voy a decir, actores de la advocacy, así, de la defensa, ¿no? De defender en el espacio público la vida, la dignidad, la equidad y por otro lado de que seamos actores activos, como vos decías bien, para recusar la subalternidad, para no someternos a esta subalternidad que nos dice que el norte es el norte y nosotros somos el sur, que ellos son el centro y nosotros somos la periferia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no somos nosotros el centro y ellos no son la periferia? O como ese cuadrito del que me encanta, el cuadrito, me olvidé el nombre ahora, del pintor uruguayo que pone la América del Sur al revés. ¿Por qué no puede ser? Entonces creo que nosotros como grupos que defendemos esto, somos basados, digamos, en una junción de la acción científico y política, tenemos esta responsabilidad ética de poder dar voz, de poder tomar la palabra, de poder insistir, ¿no?, en las diferentes instancias que se van presentando en que la defensa de la vida es un bien supremo, que la defensa del planeta es un bien supremo. Y si no lo decimos nosotros, no hay otras asociaciones. Yo una vez, muchos años atrás, Abrasco fue, cuento esta historia, ya estoy terminando, pero fuimos a quejarnos, vos eras el presidente, Luis Eugenio era el presidente, yo estaba en la directoría de él, y fuimos a quejarnos con un ministro por algo que era la internacionalización, fue la entrada del capital extranjero, yo no me acuerdo cuál fue, bueno, era algo grave que había pasado, creo que era cuando fue aprobado la entrada de capital extranjero en la salud en Brasil, me parece que fue en esa situación. Y fuimos nosotros, 4 o 5 de Abrasco, pedimos audiencia, y nos fuimos a quejar con el ministro. Y el ministro estaba ofendido, ministro un amigo nuestro, conocido, gente que uno lo respeta, estaba ofendido porque Abrasco había sacado una nota repudiando esa cuestión de la entrada de capital internacional extranjero en el sistema de salud. Y nosotros dijimos, mira, ¿cuántos lobbies recibimos acá por semana? El de los remedios, el de las vacunas, el de los venta de imágenes, el de venta de máquinas, de no sé qué. Nosotros somos los únicos que hacemos el lobby de lo público. Y yo creo que esto para mí es muy claro. O sea, las asociaciones de salud pública tenemos que ser el lobby de lo público. Por eso que creo, cuando ves si tenemos que ser progresistas y tenemos que ser críticos y tenemos que tener esta postura hasta cuando gobiernan nuestros amigos. Inclusive más que nunca cuando gobiernan nuestros amigos, para poder continuar teniendo una función social que siga todo el tiempo articulada en esto que yo estoy llamando la defensa de la vida, pero una defensa de la vida radical, de la vida del planeta, de la vida de las generaciones futuras, de la vida de los nietos de mis nietos. Así que bueno, ojalá que seamos capaces de hacerlo juntos. Tenemos 5 minutos para comentarios o preguntas. Sean breves, por favor. No tanto. Bueno, parece que los expositores han sido sumamente contundentes, así que a mí me cabe solamente felicitarlos por la claridad de la exposición. Creo que no cabe hacer ningún comentario, han sido sumamente claros y obviamente debo expresar mi acuerdo y creo que expresando mi acuerdo expreso el acuerdo de todos y que por estos caminos tiene que andar el sanitarismo latinoamericano.